Dicen que el silencio no enseña, pero eso solo lo cree quien nunca ha sabido quedarse en él. Te han acostumbrado a buscar respuestas en palabras, a llenar cada espacio con ruido, opinión, explicación, como si entender dependiera de decir más. Pero hay comprensiones que no llegan hablando, llegan cuando dejas de intervenir. En la antigua China se hablaba de un maestro que no enseñaba con discursos. Sus discípulos viajaban grandes distancias para sentarse frente a él y no ocurría nada. Ninguna técnica, ninguna teoría, solo presencia. Un día alguien preguntó cuándo empezaría la enseñanza. El maestro respondió: ¿y qué crees que ha estado ocurriendo todo este tiempo? No era una evasión, era precisión. El silencio no es ausencia, es un medio. Lo que sucede hoy es lo contrario. No solo vivimos rodeados de ruido externo, vivimos incapaces de sostener el silencio interno. Y eso cambia todo. Hablas más, escuchas menos, reaccionas antes de comprender. Se ha confundido la expresión con la claridad, y no son lo mismo. Decir algo no garantiza que haya verdad. Muchas veces es lo opuesto, una forma de evitarla. En la tradición de Confucio, el silencio no era debilidad, era cultivo. La palabra tenía peso porque no se usaba de forma impulsiva. Hablar sin haber madurado lo que dices era una forma de desorden. Hoy ocurre al revés. La rapidez ha sustituido a la profundidad. Opinar se ha vuelto más importante que entender. No es casual. Cuando el ego necesita afirmarse, habla, interrumpe, se adelanta, no para compartir, sino para sostener una imagen. El silencio lo expone, porque en silencio no hay argumento que te defienda de ti mismo. Por eso incomoda. Desde otra mirada, la del Lao Tse, el silencio no es solo disciplina humana, es alineación con algo más amplio. La naturaleza no explica, no justifica, no comenta, y sin embargo todo ocurre con precisión. El agua no anuncia su camino, lo sigue. El árbol no declara su crecimiento, crece. Hay una inteligencia que no necesita palabras. Cuando te alejas de esa simplicidad, aparece la tensión. Intentas controlar, definir, asegurar, y para eso necesitas hablar, nombrar, fijar, pero lo vivo no se deja fijar. Por eso cuanto más hablas para entender la vida, más se te escapa. No porque hablar sea inútil, sino porque tiene un límite. El problema es que has perdido el contacto con lo que está antes de la palabra. Esa capa donde percibes sin interpretar inmediatamente, donde puedes estar sin reaccionar. Ahí empieza el silencio real. No es quedarte callado mientras tu mente sigue hablando. Eso es solo ruido interno sin sonido. El silencio que transforma es otro. Es cuando la mente deja de adelantarse, cuando no necesitas concluir nada. Ese estado no es pasivo, es extremadamente lúcido, pero requiere algo que hoy escasea: contención. Contener no es reprimir, es no precipitarte, es permitir que lo que percibes tenga tiempo de asentarse antes de convertirlo en discurso. Sin eso, todo se vuelve superficial. La mayoría no escucha, espera su turno para hablar. Incluso cuando guardas silencio, muchas veces ya estás construyendo una respuesta. Eso no es escuchar. Escuchar implica suspenderte, no añadir, no corregir, no comparar, solo recibir. En esa calidad de atención ocurre algo distinto. Empiezas a percibir lo que no se dice, el tono, la intención, lo que la otra persona no puede expresar con palabras. Ahí el silencio deja de ser vacío, se vuelve espacio, espacio donde el otro puede aparecer sin ser interrumpido, y también espacio donde tú puedes verte sin distracción. Pero esto exige renunciar a algo, la necesidad de intervenir todo el tiempo, porque intervenir te da control, y el silencio te lo quita. Por eso la mente lo evita, prefiere llenar pantallas, conversaciones, contenido constante, no porque todo eso sea malo, sino porque se usa como escape de una pregunta simple: ¿puedes estar contigo sin estímulo? Si no puedes, no es falta de entretenimiento, es falta de estabilidad interna, y ninguna cantidad de ruido lo va a resolver. Hay otro error más sutil: confundir el silencio con aislamiento o incapacidad. No todo el que calla está perdido, y no todo el que habla está claro. Hay un silencio que enferma, el que reprime,
el que evita, el que se cierra, pero hay otro que ordena, el que observa antes de actuar, el que no necesita imponerse, el que permite que lo esencial aparezca sin forzarlo. Esa diferencia es clave, porque sin ella terminas rechazando el silencio que podría transformarte. La velocidad actual tampoco ayuda. Todo exige respuesta inmediata, opinión rápida, reacción constante. En ese ritmo, el silencio parece inútil, pero es al revés. Sin pausa, no hay comprensión. Sin espacio, no hay profundidad. Sin silencio, no hay criterio propio, solo repetición. El silencio no es un lujo, es una condición para ver con claridad, para no vivir reaccionando, para no depender de cada estímulo externo. Y esto no es teoría, es práctica. Empieza con algo simple. No llenes cada momento. No respondas inmediatamente a todo. No interrumpas el silencio con la primera distracción disponible. Quédate un poco más, aunque incomode, porque justo ahí, donde aparece la incomodidad, empieza el aprendizaje que no puede explicarse. Y ese aprendizaje no se escucha. Se reconoce. Cuando sostienes ese silencio sin huir, algo se ordena. No de golpe, no como una revelación espectacular, más bien como un agua turbia que al dejar de agitarse, empieza a aclararse por sí sola. Ahí comprendes algo esencial. No todo necesita ser resuelto inmediatamente. La urgencia por entenderlo todo es parte del ruido. El silencio, en cambio, no responde. Muestra, y lo que muestra no siempre es cómodo. Aparecen preguntas que evitabas, hábitos que no habías visto, dependencias sutiles, la necesidad constante de estímulo, la incomodidad de no hacer nada, pero eso no es un problema, es información. La mayoría no llega a ese punto porque interrumpe el proceso demasiado pronto. Apenas surge incomodidad, se distrae. Apenas aparece vacío, lo llena, y así se pierde la parte más valiosa. Porque el silencio no solo revela, también transforma. En la tradición de Zhuangzi se hablaba de una forma de escuchar que no depende solo del oído ni de la mente, una escucha más profunda, donde no interfieres con lo que percibes. A eso se refería cuando hablaba de escuchar con el vacío. No es una metáfora poética, es una práctica. Significa no ocupar todo el espacio con tus interpretaciones, dejar margen. Cuando haces eso, la relación con el mundo cambia, ya no reaccionas de forma automática. Empiezas a notar el impulso antes de actuar, la emoción antes de desbordarte, la palabra antes de salir. Ese pequeño espacio lo cambia todo, porque ahí aparece la elección. Antes todo era reacción, ahora puedes decidir. Eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieres en cada momento, sino la de no estar obligado a reaccionar como siempre. Y esa libertad nace del silencio, no del esfuerzo constante por controlarte, sino de ver con claridad lo que ocurre en ti. Cuando ves con claridad, no necesitas forzarte tanto. Lo innecesario empieza a caer solo. También cambia tu forma de relacionarte. Dejas de escuchar para responder. Empiezas a escuchar para comprender, y eso tiene un efecto directo. Las conversaciones se vuelven más simples, más honestas, menos cargadas, no porque digas cosas más elaboradas, sino porque dices solo lo necesario. El resto sobra. La palabra recupera valor cuando no se usa en exceso y el otro lo percibe, porque cuando alguien no intenta imponerse sino estar presente, genera un tipo de confianza que no se puede fingir. Eso no se logra aprendiendo técnicas de comunicación, se logra reduciendo el ruido interno. Otro cambio importante ocurre contigo. Empiezas a necesitar menos validación, no porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no dependes tanto de la respuesta externa para sentirte estable. El silencio te ha mostrado que puedes sostenerte sin apoyo constante, y eso elimina mucha ansiedad. No toda, pero una gran parte, porque gran parte de la ansiedad viene de querer asegurar lo incierto. Y el silencio te entrena en lo contrario, en estar sin garantías, sin anticipar, sin controlar, solo estando. Eso al principio parece frágil, luego se vuelve firme, muy firme, más que cualquier certeza construida desde el pensamiento, porque no depende de que las cosas salgan como esperas. Depende de tu capacidad de permanecer,
Y eso sí está en tus manos. También empiezas a notar algo más sutil. Muchas palabras que antes parecían importantes, ya no lo son. Discusiones que antes te atrapaban, pierden fuerza. No porque hayas decidido ignorarlas, sino porque ya no resuenan igual. El silencio ha cambiado tu criterio. Ahora distingues mejor entre lo esencial y lo accesorio. Y esa claridad simplifica tu vida. No necesitas tantas explicaciones, ni tantas justificaciones, ni tanto contenido, menos ruido, más precisión. Eso no te aleja del mundo, te acerca de otra manera, más directa, más real, sin tanta interferencia. Aquí es donde el silencio deja de ser una práctica y se vuelve una forma de estar. No tienes que forzarlo. Aparece en medio de una conversación, en una decisión importante, en un momento de tensión. No reaccionas de inmediato. Hay una pausa natural y en esa pausa ves, eso es todo. No es místico, no es complejo, pero es raro, porque casi nadie lo cultiva y sin embargo es accesible. No necesitas cambiar de vida, solo dejar de llenarla todo el tiempo, dejar espacios, permitir que haya momentos sin estímulo, sin necesidad de producir, responder o consumir. Ahí empieza, y con el tiempo, ese espacio crece, hasta que deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Silencio no como ausencia, sino como base. Desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar, sin esfuerzo innecesario, sin exceso, como el agua que no intenta ser pero siempre es, y en ese estado, sin buscarlo demasiado, entiendes, no porque alguien te lo explique, sino porque ya no lo estás interfiriendo.